resultado de la votación. Por la afirmativa, 94 votos, 39 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Diputado Alinco, punto de reglamento. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. No hay ninguna duda de que esa fue la noticia que marcó la agenda económica de este martes. Hace pocos minutos, la Cámara de Diputados aprobó el cuarto retiro de fondos. Ahora toda la discusión pasa al Senado, donde veremos si se repite la historia o bien hay un cambio de dirección. Lo vamos a analizar, por supuesto, acá en Agenda Económica. Vamos inmediatamente al Congreso, donde se desarrolló todo. Tenemos en pantalla, tenemos contacto con Guillermo San Martín. Sí, ahí lo tenemos en pantalla con las reacciones del momento. Guillermo, buenas noches. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Claro, porque ya se han generado diversas reacciones, especialmente por parte del oficialismo y de la oposición en torno a lo que ha sido este resultado, ya la ratificación de lo que significa la posibilidad de avanzar en torno a un cuarto retiro de fondos de pensiones. La votación fue justa, puesto de que hubo tan solo un voto más del quórum requerido de los 93, y ahí fueron claves una vez más los votos del oficialismo, por cuanto fueron 18 los votos de este sector los que terminaron entregando el apoyo, considerando además que hubo una votación bastante inesperada. Marcelo Chilin, Jaime Toá se abstuvieron, y esos eran votos que se daban por contados por parte de la oposición para dar cuenta de lo que significaba la posibilidad de avanzar en torno a este cuarto retiro, y es por eso que va a ser clave cuál es la evaluación que va a hacer en pocos minutos más el propio Ejecutivo a través del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, que en pocos minutos más va a hacer uso de la palabra, y por eso estamos aquí muy atentos a lo que va a ocurrir en torno a esta reacción del Ejecutivo, más aún considerando que, como les decíamos, la votación se suponía que iba a ser bastante estrecha, 1 o 2 votos sobre el quórum o 1 o 2 votos bajo el quórum, según lo que se estipulaba previamente en términos de las reacciones que se podían generar en la votación en sala, y es por eso que lo que terminó siendo una vez más sustancial para poder tener los votos y alcanzar el quórum necesario terminaron siendo los votos del oficialismo. Como les decíamos, hace pocos instantes el ministro secretario general de la Presidencia manifestó su disposición a hacer uso de la palabra acá en el podio dispuesto en el hall del Pensador de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos a la espera de lo que puede hacer esa evaluación, pero previamente los quiero invitar también a revisar algunas de las reacciones que se han dado en particular desde los parlamentarios de la oposición en torno a la aprobación en sala de este cuarto retiro de fondos de pensiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. La noticia debe ser positiva y quedémonos con el vaso medio lleno. Claramente fue un trabajo intenso de muchos parlamentarios en la búsqueda de tener los votos suficientes. Y luchamos contra enemigos poderosos. Luchamos contra la derecha económica, la empresarial, el gobierno que puso todas sus huestes detrás de convencer a los diputados para que votaran en contra. Nosotros le entregamos a Piñera un país ordenado y en crecimiento. Está devolviendo un mojón. Yo no quiero que el próximo gobierno tenga fracaso porque se le terminó de entregar un país destruido. Un comentario bien coloquial el del diputado Marcelo Chilin, que estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. Bastante sorpresivo que haya votado, que ella se haya abstenido en esta votación. Y quiero preguntarte, Guillermo, ¿cuál crees tú que fueron los parlamentarios oficialistas cuyo apoyo no estaba dentro de los cálculos? Se había hablado de Paulina Núñez, refrendó entonces su apoyo, pero el diputado Alejandro Santana, él siempre ha sido miembro de las comisiones de Hacienda, y por lo menos yo, que estoy más lejano a la agenda política, y siempre la agenda económica. A ver, vamos a devolver después con esa pregunta, porque ahora está hablando el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Escuchémoslo. Muchas opiniones que en el Senado han señalado que van a votar en contra de lo que nos parece una muy mala noticia para las pensiones de los chilenos se mantengan. Quisiéramos partir por valorar a todos aquellos parlamentarios de Chile Vamos y de oposición que valientemente no se dejaron llevar por el populismo. Y quisiéramos, por cierto, recordar y derechamente criticar a todos aquellos parlamentarios que hace un mes decían que con el ingreso familiar de emergencia, que con el fin del estado de excepción, les parecía que el cuarto retiro era malo para los chilenos, malo para la economía familiar. 3 semanas atrás ya eran un poco más ambiguos, hace 2 todavía más ambiguos. Y la verdad que nos parece que esto es bastante obvio. A medida que se acercan las elecciones, muchos parlamentarios
pensando única y exclusivamente en su futuro electoral, estuvieron disponibles para aprobar aquello que tantas veces le dijeron a los chilenos y las chilenas que era malo. En ese sentido, insisto, la invitación son dos: al Senado a mantener la posición que han mostrado muchos de los senadores y senadoras, y la segunda es a que los chilenos valoren la consistencia a la hora de elegir a sus líderes. Nos parece que no es un liderazgo aquel que hace un mes dice una cosa y hoy dice otra. Y quedamos, por cierto, con el desafío de seguir persuadiendo ahora en el Senado. ¿Cuál es el desafío que se impone ahora para el Senado intentar alinear precisamente a su sector en torno a este eventual cuarto retiro de fondos de pensiones? ¿Dónde deberían concentrarse los esfuerzos, principalmente quizás en aquellos senadores que van a la reelección, a propósito de lo que ocurrió acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, naturalmente que es interesante si destacamos cómo votaron aquellos que van a la reelección y aquellos que no van. Uno ve un patrón de oportunismo electoral. Y a su pregunta, naturalmente que los esfuerzos en el Senado van a estar en todos los senadores y senadoras, porque nuestro rol como Ejecutivo es seguir persuadiendo con el propósito de mejorar las pensiones de los chilenos y no seguir empeorándolas. Se le consulta también respecto a la autocrítica que podría hacer el Ejecutivo en términos de lo que ha sido este resultado, puesto que había una misión por parte del Ejecutivo de convencer a su sector para que votara en contra de este retiro. Como gobierno siempre tenemos que estar atentos a lo que podemos hacer mejor. Lo que sí puedo decir es que hicimos todos nuestros esfuerzos por tratar de convencer a muchos parlamentarios, ya no solo de que esta era una mala política, sino de que no es razonable y no es ni siquiera rentable electoralmente darse volteretas. En ese sentido, nosotros persuadimos con argumentos, pero también hacemos un llamado a aquellos parlamentarios que derechamente cambiaron de opinión a medida que se acercaban las elecciones, a que tal vez ellos miren a sus electores de frente y ellos también hagan un mea culpa de la forma en que hay que hacer política. Se decide también al ministro respecto a lo que ha ocurrido, si es considerado una derrota o bien si le van a mantener la discusión inmediata en el Senado de manera de también acelerar los trámites tal como se pretendió por parte del Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Naturalmente que cuando el gobierno no consigue lo que se ha propuesto, tiene que pensar en qué se puede hacer mejor en el próximo paso en el Senado. Y nuestra intención efectivamente es mantenerle la discusión inmediata a este proyecto, naturalmente no porque nos parezca una buena política, sino todo lo contrario. Queremos que esto se resuelva rápido por dos razones: porque hay incertidumbre, porque sube la inflación, porque suben las tasas de interés y porque queremos evitar que esto se zanje de manera electoral. Y en ese sentido, mientras antes se resuelva, nos parece mejor. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí se retira el ministro secretario general de la Presidencia para hacer esta evaluación en torno a lo que ha significado finalmente este resultado. Literalmente una derrota para el Ejecutivo en términos de que fueron los parlamentarios de su sector los que terminaron entregándole el apoyo o los votos necesarios para que tuviese el quórum y se pudiese seguir tramitando este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y ahí está la misión clave, que es lo que consultábamos precisamente al ministro. ¿Cuál es el objetivo que se va a tener ahora en el Senado? Avanzar precisamente en convencer en aquellos parlamentarios que puedan ir a la reelección en el Senado, considerando que también hay elección senatorial y quizás esos puedan ser los flancos más débiles a los cuales se debe abocar el Ejecutivo, los parlamentarios de su sector que van a la reelección en el Senado, para quizás asegurar un mejor resultado de lo ocurrido en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, Nico, te escucho. Sí, lo que te quería preguntar antes de que hablara el ministro Ossa, vimos que Marcelo Chilling, socialista, se abstuvo. ¿Cuál crees tú que fue él o los votos oficialistas que fueron claves en esta instancia? Yo te comentaba si te sorprendió el de Alejandro Santana, que es de RN y que votó a favor de este retiro. Fíjate que dentro de lo que eran los rumores que se comenzaban a dar durante la presente jornada, estaba en duda lo que iba a ocurrir con el diputado Alejandro Santana. ¿Y por qué? Porque está también sobre la mesa lo que significa su candidatura senatorial. Cabe recordar que él está postulando al Senado en la actualidad y eso también es un elemento no menor a la hora de tomar una decisión. Conversábamos fuera de cámara con distintos representantes de Renovación Nacional en términos de cuán negativo podría ser para un parlamentario que va a la reelección o que va a postular
postular a otro cargo de elección popular, el rechazar una medida como esta, un cuarto retiro de fondos de pensiones. Y eso, sin lugar a dudas, comenzó a pesar en el último tiempo para que hubiese este cambio. Y de ahí estaba también el interés, acabe recordar, del Ejecutivo de darle discusión inmediata a este retiro, por cuanto de esa manera se podía evitar que se produjese este cambio de escenario, esta intención de algunos parlamentarios que inicialmente estaban en contra de este retiro, que fueran cambiando su postura a partir de lo que iban a ser los diálogos con sus votantes, los diálogos en sus territorios, y eso es lo que lamentablemente para el Ejecutivo terminó ocurriendo, es decir, esa conversación, ese diálogo de parlamentarios que van a la reelección o van a postular a otro cargo de elección popular terminó convenciéndolos de que era necesario para votar a favor, y ahí se produce esta situación tan disímil a la que se planteaba hace un par de semanas atrás, donde terminan entonces 18 parlamentarios del oficialismo entregando su voto a favor, y lo que la lectura que también hace el propio ministro secretario general de la Presidencia va en la misma línea, que la mayoría de quienes han entregado su voto a favor de este cuarto retiro de alguna forma tienen comprometida una futura elección, y es por eso de que para ellos pudiese ser un punto a favor o quizás generar un marco de diferencia en torno a su electorado para lo que van a ser las próximas elecciones, precisamente votando a favor de este nuevo retiro de fondos de pensiones. Nico. Sí, como sabíamos, Guillermo, entonces Renovación Nacional fue nuevamente el partido clave en esta votación. Te invito a ti y también a las personas que nos están viendo a que veamos cómo reaccionaron después de esta votación. Un parlamentario que estuvo a favor y otro que estaba muy enojado y que votó en contra. No, la verdad es que yo no tenía ningún problema en ese sentido. La verdad es que hace bastantes semanas atrás lo conversé con el presidente del partido, con el señor Francisco Chaguán, con quien corresponde conversar estos temas de manera interna, no a través de los medios, no a través de otros medios que no son los canales importantes en este caso, como lo es el presidente del partido al que yo por lo menos, siendo una diputada que no soy militante, pero sí estoy bajo el alero de un partido, por lo tanto creo que todas las personas merecen respeto. Una de las lecciones que nos ha dado la izquierda chilena es que la izquierda se sostiene en un proyecto consistente en el tiempo. En cambio, la centro-derecha tiene un desafío de mirar menos la calculadora, menos la próxima elección y más la próxima generación. Yo creo que cosas como esta nos demuestran que tenemos una tremenda tarea por delante la centro-derecha, de construir un proyecto político que ponga la solidaridad por delante, y eso es lo que nos vamos a dedicar. Yo en esto hicimos algunos esfuerzos, pero bueno, al final esto funciona así. Bueno, esa visión disímil al interior de Renovación Nacional es la que en algunos casos puntuales, en menor medida, también se dio en la Unión Demócrata Independiente, que terminaron con algunos de sus parlamentarios votando a favor de este cuarto retiro y configurando también este escenario con un estrecho margen, muy distinto a lo que se observó con los retiros anteriores, donde incluso en algunas votaciones se logró superar los 2/3. En esta oportunidad fue el margen mucho menor, tan solo un voto superior al quórum de los 3/5, y eso también deja tarea no tan solo para el Ejecutivo, en el sentido de tratar de convencer a su sector de que vote en contra de esta iniciativa, sino que también para la oposición, por cuanto no están también todos alineados en torno a la necesidad de avanzar en un cuarto retiro. Así ya lo han anticipado algunos senadores de la Democracia Cristiana, otros también del Partido por la Democracia. Por tanto, para quienes defienden el cuarto retiro, como también por quienes lo rechazan, queda una ardua tarea para ver cuál va a ser el escenario definitivo que se va a generar ahora en el Senado. Nicolás. Muchas gracias por el despacho, Guillermo San Martín. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir analizando acá en Agenda Económica lo que viene ahora en el Senado. De hecho, en el segundo bloque del programa tendremos a un senador que con su voto va a decidir gran parte de lo que suceda con ese proyecto. Pero el mercado anticipó hace varios días que esta iba a ser la votación en la Cámara de Diputados. Por eso el dólar ha subido fuertemente y este martes llegó a 800 pesos. Esto es un alza de 5 respecto al cierre del lunes, y tiene que ver con que cuando hay mayor incertidumbre en la economía nacional, que es lo que se va a producir si sigue avanzando el retiro de fondos, el dólar se le ve como un refugio. Por eso mucha gente sale a comprar dólares y por tanto sube su precio. Y esta no es la única efecto que ha tenido también la posibilidad de que se apruebe un cuarto retiro de fondos. Fíjense en el siguiente, y tiene que ver con el resultado de los multifondos en lo que va de septiembre. Esta es la clásica evaluación que hace CIEDES, un centro ligado a la Cámara Chilena de la Construcción. Esto es
expresa el valor cuota del 26 de septiembre. ¿Cuál es el fondo que más cae? El E, 2,38%. ¿Y por qué el E? Porque es el que más invierte en bonos, el que más invierte en renta fija y las tasas de interés están subiendo. Si sube las tasas de interés, caen los precios de los bonos, el que más afecta es el fondo más conservador. Por lo mismo también cae fuertemente el fondo E, 1,77%, y en menor medida, pero también lo afecta el fondo C, 1,25%. El fondo D y el A también caen 1% y 0,73% respectivamente, pero eso tiene más que ver con lo que está sucediendo con Evergrande, este gigante inmobiliario chino que puede caer en default y que ha movido mucho las bolsas en el mundo y que también ha afectado a los fondos. Como les decía entonces, acá en Agenda Económica vamos a seguir analizando lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados. Al regreso acá en el programa estará analizándolo con nosotros el senador Pedro Araya. Ya volvemos. Seguimos revisando la agenda económica de este martes en CNN Chile y por supuesto que vamos a ver más reacciones de lo que pasó hace unos 40 minutos en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el cuarto retiro de fondos y ahora pasa a la Cámara Alta. Vamos a revisar ahora una de las declaraciones de un diputado demócrata cristiano que aprobó este cuarto retiro, el expresidente de la Cámara, Iván Flores, que hace ya bastantes días ha dicho que iba a aprobar el cuarto retiro y ha hecho también campaña, por supuesto, para que el resto se sume. Escuchamos las reacciones del diputado DC. Hoy día la gente puede pensar en salvar su microempresa o enderezar las deudas que los agobian con el 10% de la AFP. Pero también se agrega a la gente de rentas vitalicias, también se agrega a la gente que tiene enfermedades catastróficas o terminales que requieren de utilizar esos dineros. Bueno, se acabó el tiempo de este proyecto en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado. Vamos a analizar entonces cómo será ese proceso junto al senador independiente, lo vemos en pantalla, Pedro Araya. Senador, gracias por estar en Agenda Económica. Por la invitación. Senador, mi primera pregunta no tiene nada de original, pero es la más importante. ¿Cómo va a votar usted? Bueno, yo lo he dicho en varios tonos, voy a votar a favor del cuarto retiro porque este es el retiro de la clase media, que son justamente quienes más mal lo han pasado por la pandemia. Muchos perdieron el empleo, todavía no lo logran recuperar, quienes han encontrado trabajo lo han hecho con remuneraciones inferiores y tienen que seguir viviendo con niveles de deuda probablemente mucho mayores a los que tenían previo a la pandemia. Entonces, por esas razones vamos a votar a favor del cuarto retiro. Y senador, ¿usted cree que van a estar los votos para aprobarlo? Yo no me atrevería a dar un pronóstico de lo que va a pasar en el Senado porque las visiones están bastante encontradas. Ya hemos conocido que algunos senadores no estarían disponibles a votar a favor de la iniciativa, algunos senadores de oposición, lo que claramente va a dificultar el trabajo en el Senado de tener la mayoría necesaria. Pero en lo personal espero que la discusión que vamos a dar en la Comisión de Constitución sea una discusión con altura de miras, donde podamos modelar el proyecto del cuarto retiro a fin de evitar las posibles externalidades negativas que tiene y con eso poder convencer a los senadores que aún están indecisos y así poder lograr la mayoría. ¿Usted le agregaría la indicación para que se paguen impuestos, la que fue rechazada en la Cámara de Diputados? No, en lo personal no voy a apoyar una indicación que signifique el pago de impuestos por estos retiros. Entonces, ¿usted cree que tampoco va a estar ahí por más que usted no la apoye? O sea, probablemente va a ser una indicación que se va a presentar y que va a estar en discusión en la Comisión de Constitución. Yo en lo personal no la voy a apoyar y esto probablemente va a depender de cuáles son las mayorías que se generen en el Senado y cuál es el consenso a fin de poder tener los votos y sacar adelante este proyecto de ley. Senador, en estos momentos no me acuerdo si usted va a la reelección. ¿Va o no? Yo tengo, sí, me toca reelección por la región de Antofagasta. ¿Lo está haciendo esto por motivos políticos? ¿El apoyarlo? Mire, yo no lo estoy haciendo por motivos políticos, porque independiente que no me tocara la reelección, uno ve la realidad que tienen especialmente las familias de clase media. Basta recorrer las distintas comunas de la región. La semana pasada estuvimos en Calama, Tocopilla, Antofagasta y tal, y lo que la gente a uno le dice, ¿qué cosas? Dos cosas fundamentales. Primero, que no han logrado encontrar un empleo estable con la remuneración que tenían previo a la pandemia, que las ayudas del Estado o no llegaron o fueron insuficientes. Entonces uno ve la realidad de la familia. Si eso es lo que está aquí en juego, si el problema es que frente a una situación excepcional como es la pandemia del coronavirus y los efectos que esto ha tenido en la familia chilena, tenemos que pensar en soluciones extraordinarias que probablemente, si esto fuera un tiempo de normalidad, no estaríamos discutiendo.
Pero ahora que ya no va a haber toque de queda, no va a haber cuarentenas, ¿no es que momento que la economía por sí sola resuelva esos problemas? Porque ya se llega al argumento de que los fondos de pensiones son para solucionar todos los problemas de los chilenos, porque ya no hay personas que realmente, debido a la pandemia, estén tan necesitadas como fue hace un año. Lo que pasa es que yo creo, Nicolás, que en tu pregunta se cruzan varios temas. El primer tema es que claramente hay una poca valoración y poca credibilidad en general de los chilenos y chilenas por el modelo de AFP, porque no cumplen con la promesa que le hicieron a los chilenos de pensiones dignas. Entonces, ese es el motivo real. Ya es que no haya más AFP, que se cambie completamente el sistema. Ya no es entonces una crisis derivada de la pandemia. Eso es muy importante aclararlo. No, es que por esto, déjame terminar la respuesta. Lo que pasa es que eso es una arista del problema, porque si la gente en el fondo pensara que el sistema previsional le va a entregar pensiones dignas, probablemente mucha gente no haría los retiros. Lo segundo tiene que ver con algo que tú apuntas. Probablemente la economía chilena se va a demorar un buen tiempo en poder recuperarse. O sea, nosotros hemos visto la cantidad de empresas, pymes que han quebrado. Por ejemplo, el caso de la región de Antofagasta es la zona del país donde más pequeñas y medianas empresas quebraron durante la pandemia y no se ve o no se avisora que son empresas que se van a poder recuperar o que van a poder partir. Y aquí no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de emprendimientos familiares, de alguna idea que tenían, de pequeños restaurantes, pequeños comercios, que buscan hoy día o ven con preocupación que no pueden repuntar. Y lo tercero, porque también la pandemia nos trajo un problema respecto al cual poco se habla y que va a tener un impacto directo probablemente en los próximos meses, y tiene que ver con los distintos procesos de automatización que vivieron las empresas en nuestro país. La región que yo represento, que es la región de Antofagasta, la minería automatizó buena parte de sus procesos productivos durante la pandemia, y lo mismo ocurrió con otros rubros como el retail, por ejemplo. Y esos puestos que se perdieron producto de la automatización no van a volver por la reactivación económica. Y esas personas hoy día no tienen reconversión laboral, entonces justamente son quienes hoy día están quedando al costado del camino frente a este proceso de recuperación económica que por lo demás es muy incierto. Senador, nos queda muy poco tiempo, simplemente preguntarle, ¿cuándo lo empieza a ver la Comisión de Constitución? A ver, no tenemos todavía fecha fija en cuál la Comisión de Constitución lo va a ver, porque nosotros tenemos una agenda bastante recargada, por lo menos la agenda de la próxima semana ya está prácticamente definida, pero vamos a discutir con los otros senadores, poder verlo a la brevedad, porque entendemos la premura que tienen muchas familias de poder tener el cuarto retiro, y esperamos que también esta discusión en el Senado se tomen los tiempos necesarios, como te digo, para poder modelar un proyecto que evite la mayor cantidad de externalidades negativas que puede tener. Senador Araya, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Terminamos de esta forma la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.